Se conoce como la reforma religiosa o simplemente la reforma al quiebre de la unidad de la Iglesia cristiana que se da al principio del siglo XVI, y la Iglesia sobrevive al Imperio Romano y cada vez durante toda la Edad Media adquiere más poder, pero no solamente espiritual, sino político, económico, cultural. Y ese poderío económico provoca obviamente con el pasar del tiempo en corrupción, tanto que se llega al principio de la Edad Moderna a vender el perdón de los pecados por dinero. Sin olvidarnos que en la sociedad la mayor parte de las personas tenían una vida miserable, con una expectativa de vida mínima, con grandes hambrunas, grandes epidemias, y su único refugio era la religión. Pero al principio del siglo XVI aparece la figura de un monje alemán llamado Martín Lutero, muy devoto, que por fin tiene la oportunidad de visitar Roma por primera vez, pero se desilusiona enormemente por toda esa corrupción, tanto que vuelve a Alemania y escribe sus 95 tesis en 1517, donde pide un debate a las autoridades de la Iglesia para poder modificar lo que veía mal. Luego, para que todo el mundo viera, coloca esas 95 tesis en las puertas de distintas parroquias para que la gente viera lo que estaba pasando. Obviamente que al Papa no le gusta nada lo que hace, lo excomulgan, le hacen un juicio, tiene que esconderse, hasta que termina, además de traducir por primera vez la Biblia al alemán, decide hacer su propia iglesia que protesta contra la autoridad del Papa, y es ahí que nace la Iglesia Luterana, donde desconoce la autoridad del Papa y de toda la jerarquía de la Iglesia, dice que la verdadera religión está puesta en la Biblia, que debe ser traducida en los distintos idiomas y cada uno puede interpretarla libremente, sin tener que pasar por la interpretación del Papa, reduce los sacramentos que pasan de 7 a 3 con el bautismo, comunión y penitencia. Además, dice que el culto tiene que ser, las misas deben ser en el idioma oficial de cada país, y niega el culto tanto a las vírgenes como a los santos, y además dice que los templos, a diferencia de los de Roma, tienen que ser sencillos, con un solo símbolo, que es la cruz, sin la imagen de Cristo. Pero la iglesia luterana no iba a ser la única iglesia protestante. También vamos a ver a Juan Calvino, que era un francés, que va a desarrollar su iglesia protestante en Suiza. Siguiendo muchos parámetros del luteranismo, que en ese momento venía un poco perdiendo fieles, él hace su nueva iglesia, donde también niega la autoridad del Papa y presenta la originalidad de la doctrina de la predestinación. Él dice que Dios le otorga la salvación a un pequeño número de elegidos y que ellos están salvados. Y en forma de agradecimiento, esas personas tienen que llevar una vida muy prolija. También la única fuente de fe es la Biblia y solo acepta 2 sacramentos, el bautismo y la comunión. Otro rasgo particular es que se requiere de una disciplina muy grande para ser calvinista. Se prohibían los juegos, las fiestas, las reuniones, no se podían vestir ni con grandes excedencias ni grandes colores. Calvino llegaba a ir a la casa de los fieles para ver si cumplían con estos mandatos. Pero no va a ser la última de las iglesias protestantes. Vamos a ver la del rey de Inglaterra, Enrique VIII, que es muy original. Él estaba casado con Catalina de Aragón, que a su vez se había casado con su hermano, que era el rey, pero al morir, él hereda el trono y le piden, porque recuerden, no se casaban por amor, sino que se casaban por política, para no perder las relaciones pacíficas entre España, que en ese momento era la máxima potencia europea, e Inglaterra, le piden permiso al Papa para casarse con la que había sido su cuñada y se lo permiten. Pero la obsesión de Enrique VIII estaba en tener un hijo varón que heredara el trono, y Catalina de Aragón solamente le dio una hija, que era la que luego va a ser reina, María Tudor. Pero lo que pasa es que Enrique VIII se enamora de una de las doncellas de Catalina, que era Ana Bolena. El rey quiere casarse con ella, pero no podía porque estaba casado, y le pide al Papa que anule su matrimonio con Catalina, diciendo de que en realidad estaba mal que se hubiesen casado porque eran primos y porque seguramente ella no había llegado virgen al matrimonio. La cuestión es que el Papa se lo niega, por lo que decide romper con la Iglesia de Roma. Hace el acta de supremacía y tiene su propia iglesia. Ana Bolena va a tener a una hija que también va a ser reina, la gran reina Isabel I, pero la suerte de Ana Bolena no es muy buena. Como tampoco le da un hijo varón, termina siendo acusada de adulterio y le terminan cortando la cabeza. Hasta que viene su tercera esposa, Jane Seymour, quien sí va a tener un hijo varón, Eduardo, pero la pobre muere al poquito tiempo de dar a luz. Eduardo llega a ser rey, pero muy poco porque muere a los 15 años. Es ahí que hereda su hermana mayor,
María. Las características de la Iglesia anglicana son, obviamente, que rechaza la autoridad del Papa. Hasta hoy, el jefe supremo de la Iglesia anglicana es el rey, en el caso actual, la reina. La única fuente de fe era la Biblia y permitía solo dos sacramentos, el bautismo y la comunión. Por lo tanto, era una mezcla entre el ceremonial católico y las costumbres de las iglesias protestantes. Por ejemplo, también se permite a los obispos casarse y todos tenían que reconocer el acta de supremacía. Resumiendo, la Reforma es una revolución dentro de la religión de Europa. Hay un quiebre en la iglesia cristiana. Antes había una sola iglesia cristiana y ahora hay varias que protestan la autoridad del Papa, por lo tanto son conocidas como protestantes. La original, la primera, la que tiene el Papa hasta hoy, lleva el nombre de católica, que significa universal.